Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de qué hora estén viendo este video. Mi nombre es Jonathan Lucas, alumno de la Universidad UPN 231 Chetumal. A continuación vamos a hacer un análisis de una película de la asignatura problemas de la enseñanza y aprendizaje en los campos del conocimiento, del cuarto semestre de la maestría en educación, campo práctica docente. El análisis que vamos a hacer a continuación es de la película Profesor Lascar, una película canadiense nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa de los premios Oscar en 2011, y ganadora de la Mejor Película Canadiense en el mismo año, en el Festival de Toronto. Aquí nos vamos a enfocar ahora sí el análisis de la película, que es acerca de un profesor que llega a Canadá y de Argelia, y nos vamos a encontrar con protagonistas, en este caso que sería el niño Simón, la niña Liz, que serían nuestros dos principales protagonistas, aunados al profesor. Bueno, yendo al tema. Nos encontramos en un contexto de una escuela en Canadá, en época de invierno posiblemente, donde el niño Simón regresa a su aula y encuentra una escena muy compleja, muy difícil de asimilar. Ve a su maestra que se suicidó, se colgó. Viene su compañera, su amiga Liz, y también ve esta escena muy traumática. Posteriormente los docentes se dan cuenta de lo que está pasando y ya no permiten que ningún alumno más vea esta escena. A lo largo de las escenas nos encontramos de que están pintando el salón de clase, lo están remodelando, posiblemente para que no haya recuerdos de esa trágica escena, ¿no? Que los niños olviden, pero es algo muy complejo de lograr, ¿no? Luego que pasa esto, pues posiblemente no hay un profesor que esté disponible para tomar ese salón, y el profesor Lascar se presenta sin invitación al aula, a la escuela, con la directora Daniel, y se ofrece como voluntario para ser el docente del aula. La directora se sorprende y dice: yo no te invité, pero realmente sí necesito, y el profesor, con su convencimiento, logra obtener el trabajo. Se presenta, y aquí nos vemos una realidad también muy característica. Canadá es un país multicultural y lo vemos reflejado en el aula. Hay niños latinos, hay niños afroamericanos, asiáticos, árabes, que están conviviendo en el mismo salón de una forma diferente, pero correcta. ¿Por qué? Porque pueden convivir todas esas nacionalidades. Aunado que el profesor es argelino, entonces hay un multietnia en el aula, ¿no? Que eso también es un contexto que hay que analizar. El profesor se presenta y lo primero que hace es cambiar el orden de las bancas, de los asientos. Los niños son renuentes y dicen que ¿por qué? ¿Por qué van a cambiar si esta es la forma en que estaban ordenados anteriormente? Una forma de L, que vemos en la didáctica, de que es una forma de que los niños se conecten más, que se vean unos con otros y puedan interactuar. Pero el profesor no, el profesor regresa a lo antiguo y se coloca banca tras banca. Luego empieza a dar estrategias de enseñanza, como es el dictado, un dictado complejo en este caso, que los alumnos lo rechazan al principio y dicen: ¿por qué un dictado tan complejo que no lo entendemos? De una lectura que no la entendemos. El profesor no retrocede y dice: vamos a continuar con este dictado. Y los niños van logrando comprender esas palabras tan complejas y van logrando tener éxito. Esto como consecuencia de que el profesor no se deja y sigue intentando que los alumnos aprendan. Luego regresamos a lo que está pasando con Simón. Simón es el niño que vio a la profesora y está un poco retraído, un poco alejado, es conflictivo, está de una forma como llamando la atención. La niña Alice, que es su amiga, o era su amiga, también se muestra como que lo rechaza en ciertos momentos. Esto pasa, ¿por qué? Porque el niño Simón tiene una historia atrás con la maestra que se había suicidado. En la comunidad estudiantil, en la comunidad educativa, los profesores cuentan de que la maestra se suicidó porque Simón la había acusado de que lo besó. Algo que piensan que esa fue la causa de la presión de la maestra a suicidarse. Sin embargo, posteriormente nos damos cuenta, y se cuenta en la película, que la maestra tenía problemas en su vida privada y que posiblemente eso realmente fue la causa de su suicidio.
Posteriormente Simón, en un momento de estrés, dice que realmente él mintió, que la maestra no lo había besado, porque a él no le gustaban que los abracen, porque tenía sus problemas, entonces él fue su forma de defensa. El profesor Lazar escucha esa historia, la lleva al comité, el comité dice que no puede ser, que es una situación muy compleja. Luego, su estilo el profesor de enseñar, de los dictados, de contar historias, de meterse un poco en la vida privada de los alumnos, a muchos padres no les gusta. Y llaman a la directora y dicen que el profesor solo debe dedicarse a enseñar, que no debe de meterse en más cosas. Algo que vemos hoy en día que está pasando, ¿no? Y si regresamos un poco a la historia del Simón con la maestra, ¿cómo es que un simple abrazo ahora está prohibido? Y está prohibido también en la película. O sea, los profesores no pueden tocar al alumno, para nada. Y el profesor Lascar no lo entiende, porque él dice, el contacto humano es lo que genera las experiencias, el aprendizaje, la armonía, ¿no? Pero está prohibido. Él no lo entiende, pero así es. Posteriormente, vemos la historia de Alice, la niña que también tiene problemas con lo que vivió, que saca una historia, un ensayo en clase y narra lo que está viviendo. Y también en su casa ella también tiene detalles. El detalle es que su mamá es piloto y nunca se encuentra en casa. Es ahí donde el profesor Lascar hace una buena química con la alumna, donde la impulsa a lograr sus objetivos, la impulsa a desarrollarse, y intercambian lecturas, y la niña es muy buena leyendo y el profesor se da cuenta y la invita a que siga leyendo porque puede ser algo muy, muy bueno futuro, ¿no? Pero también aquí olvidamos un poco la historia del profesor, qué hay atrás de él. Él se presenta, pero ¿por qué se presenta así? Las películas nos cuentan que el profesor Lascar realmente es un refugiado que está buscando más bien refugio en Canadá, asilo político, porque en Argelia su esposa profesora había sido asesinada. Él culpa al gobierno y el gobierno canadiense le está pidiendo pruebas. En ese contexto se encuentra el profesor. Aparte que está enseñando, él está luchando por conseguir el asilo político. Pues pasa el tiempo y el profesor Lazar lo llama a la directora en una reunión y la directora descubre que realmente el profesor Lazar no es profesor. El profesor se da cuenta de que es verdad y le cuenta, realmente mi esposa era la que era profesora durante 20 años y yo tenía un restaurante, y le comenta. La directora le dice, pues no puedes seguir así, tú no puedes seguir dando clases porque no tienes las credenciales, porque no tienes el currículum, entonces tienes que dejar el aula inmediatamente. El profesor le dice a la maestra que por favor lo deje despedirse, porque le recuerda que la profesora anterior no se despidió y le dejó esos detalles. La directora accede y lo deja tomar su última clase con el alumno. En la última clase el profesor lee un ensayo con errores ortográficos que los alumnos tienen que descifrar, pero en ese ensayo era su historia de él, una historia muy triste, que los alumnos terminan llorando, terminan abrazándose y el profesor se despide de ellos. Y al final se va de la escuela. Esta película deja mensajes muy interesantes acerca del entorno educativo que muchas veces hay en un aula, en una escuela, el contexto que hay en los alumnos, lo que viven los alumnos en sus casas, lo que viven los alumnos en la escuela, cómo se llevan con los profesores, qué problemas hay, muchas cosas, ¿no? Y cómo la institución busca soluciones, cómo un profesor busca soluciones, cómo los mismos alumnos buscan soluciones propias. Pero hay que estar ahí para poder observar dónde están los problemas y cómo solucionarlos. Los invito a ver esta película, Profesor Lascar, canadiense. Como le digo, trae buenos premios, trae un buen mensaje. Y si la ven no se van a arrepentir y van a aprender mucho. Eso es todo. Hasta la próxima.